El maxilar superior es un hueso par, es el principal hueso del esqueleto facial, ya que alrededor de él se agrupa el resto de los huesos. La apófisis frontal del maxilar es el ángulo anterior y superior del maxilar. Esta apófisis es vertical y ligeramente oblicua en dirección posterior. La apófisis cigomática del maxilar corresponde a la apófisis lateral del maxilar, que se articula con el hueso cigomático. La apófisis palatina del maxilar es la superficie ósea horizontal contraangular inferior del maxilar, que conforma 2/3 anteriores del paladar duro. En el sitio de unión de las dos apófisis palatinas encontramos una eminencia ósea. La apófisis alveolar del maxilar corresponde al reborde que aloja los dientes. Su borde libre y curvo se denomina arco alveolar. El hueso cigomático, o bien conocido como el hueso malar, es un hueso par ubicado entre los huesos frontal, temporal y maxilar y está formado por tejido esponjoso rodeado por tejido compacto. Este va a presentar 3 caras, una lateral, una temporal y otra orbitaria. El hueso nasal son 2 pequeñas láminas óseas que están ubicadas entre la apófisis frontal derecha e izquierda del maxilar y la porción media del hueso nasal. A veces se puede encontrar el foramen nasal. El hueso lagrimal es un hueso par ubicado en la órbita por delante de la lámina orbitaria del hueso etmoides. El hueso palatino es un hueso par y profundo que se extiende desde el borde posterior del maxilar hasta el efenoides. La lámina perpendicular forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal y de la pared medial del seno maxilar. La apófisis orbitaria es una proyección ósea superior y anterior de la lámina perpendicular localizada entre el maxilar, el etmoides y el efenoides. La lámina horizontal del hueso palatino forma parte del tercio posterior del paladar duro y por lo tanto parte del piso de la cavidad nasal. En la cara palatina, cerca del borde posterior, con frecuencia encontramos una saliente ósea denominada la cresta palatina. El cornete nasal inferior es un hueso par y delgado formado por hueso esponjoso. Está adherido a la pared lateral de la cavidad nasal y presenta una proyección ósea anterior y superior. La apófisis lagrimal y su proyección lateral forma parte de la pared medial del seno maxilar y la apófisis maxilar, el borde superior, además tiene otra proyección ósea que sería la apófisis etmoidal. El vómer es un hueso impar medial, está formado íntegramente por hueso compacto y está ubicado entre el efenoide y el maxilar. El temporal es un hueso par lateral ubicado entre los huesos efenoides parietal y occipital y tiene 3 porciones: petrosa, timpánica y escamosa. La porción petrosa es la porción que contiene el oído interno. La cara posterior de la porción petrosa es intracraneal. Entre las estructuras que podemos encontrar el orificio del conducto auditivo interno. La porción timpánica del hueso temporal, esta porción forma la mayor parte de la pared ósea del conducto auditivo externo, con excepción de su porción posterior-superior. Porción escamosa del hueso temporal está ubicado entre el hueso efenoide, parietal y occipital. Las bases del cráneo presentan una base interna, que sería endocráneo, relacionada con el encéfalo, y una base externa, exocráneo. La base interna del cráneo está dividida por el borde posterior de las alas menores del efenoide y por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal en 3 fosas craneales: anterior, media y posterior. La fosa craneal anterior está limitada en dirección anterior por la cara posterior del hueso frontal y en dirección posterior por el surco prequiasmático y el borde posterior de las alas menores del efenoide. La fosa craneal media está ubicada entre los bordes posteriores de las alas menores del efenoide y la porción superior de la porción petrosa del hueso temporal. La fosa craneal posterior está limitada adelante por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, las apófisis clinoides posteriores y la lámina cuadrilátera del efenoide, atrás por la pared craneal posterior. La sutura craneal son articulaciones en las que los huesos craneales están unidos entre sí, por fibras cortas de tejido conectivo predominante de colágeno, quedando así inmovilizadas.